Adelante. Aquí es muy práctico. Aquí es muy práctico. No hay que, digamos, pensar mucho, sino que es directo el hermano en cuanto a que se debe tener este hábito, por decirlo así, un hábito de levantarse temprano. Y pone muchos ejemplos, el maná, los apóstoles que se levantaban temprano, el Señor Jesucristo que madrugaba, y otros hermanos que no están en la Biblia, pero será Wesley y otro hermano por ahí. Entonces, es una recomendación, que esta la hemos recibido mucho tiempo atrás también, pero aquí está en la lección y es muy importante considerarla. Y tiene razón, pues, porque digamos en la mañana con Linda nos hemos dado cuenta temprano que no hay mayor interrupción, pues no hay ruido, está muy silencio a la hora que nos ponemos a leer. Ya a las 6 ya empieza a venir aquí enfrente el pan, se ven bocinazos y cosas así que interrumpen. Y empieza a pasar gente y empieza a haber movimiento de vehículos. Definitivamente que interrumpe. Pero tempranito, el silencio está muy apropiado para leer. O sea que sí, es algo que debemos de practicarlo, porque el Señor nos pide que seamos muy diligentes en ese sentido. Por otro lado, hacían una recomendación: ¿qué ama usted? ¿Ama la cama o ama al Señor? Porque uno dice, ay, si quiera otros 15 minutos se puede continuar. Pero esos 15 minutos se le convierten en media hora y a veces en una hora. Porque el sueño en la mañana es un sueño muy pesado. O sea que uno da un parpadeón y ya son 15 minutos. Y uno piensa que fue solo cerró y abrió los ojos, pero no. O sea que ese día es de tener este hábito y el deseo de levantarse. Cuesta, a mí me cuesta mucho, pero se hace esfuerzo para poder levantarse. Pero ahora con esta recomendación que hace el hermano, con mayor razón me voy a levantar temprano, pues sí, ya no voy a protestar mucho, ahora o quejarme tanto de que otra vez tengo que levantarme, sino que de una vez para arriba, ¿verdad? Para poder aprovechar la lectura de la mañana, que es muy fresca, y que también es fresca la palabra. O sea que son dos frescuras, tanto en la mañana como la palabra de Dios. O sea que tenemos que tener decía ahí, una vida de cristiana apropiada para tener este hábito de levantarse, de madurar, de comer temprano. Amén. Amén, hermano. Gracias. Pues tenemos unos pocos minutos todavía y podemos compartir. Ahí está hermano Mario, hermana Paula, hermana Elena, Isaí. ¿Qué más podemos compartir sobre esto? Amén, hermanos. Yo he experimentado esto de levantarse temprano y disfrutar del Señor desde temprano, y pues los resultados han sido bastante satisfactorios. Los hermanos de la denominación dicen ellos que sí, que yo me levanté y el Señor me dijo. Pues ellos hablan así como que el Señor les hablara audiblemente, y pues posiblemente puede ser, pero yo he experimentado eso de que cuando uno habla, cuando uno madruga, perdón, y se levanta a hacer su avivamiento, o se levanta a orar o pedir por las peticiones de los hermanos, ha experimentado esto, que el Señor le habla, pero no es audiblemente, sino que le habla al Espíritu. Entonces, esto se vuelve un sentir, y este sentir es el que nos guía a nosotros, ¿sí? O sea que cuando madrugamos y experimentamos al Señor desde temprano, he visto yo que hasta mi día es guiado por el Señor, porque como tengo comunicación con el Señor habla a mi espíritu y Él me va guiando durante el día en las cosas que tengo que hacer. Amén, hermano. Hermana Elena.
Amén. Esta lectura es bien, bien alentadora y como mencionaba por ahí, pues es práctico, digamos, tiene su asunto misterioso en el sentido de que no es que sea difícil de entender el mensaje de esta tarde, ¿verdad? Se refiere a que pues nos levantemos temprano. Creo que uno de los asuntos con los que está relacionado esta exhortación o ánimo a levantarnos temprano es porque el madrugar, bueno, el que puede madrugar, el que se levanta, está dejando de amarse a sí mismo en una gran medida, ¿verdad? Para muchos, el asunto del sueño y de la cama es un asunto que es muy, muy atesorado, muy guardado, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa le puedo dar al Señor, pero no la madrugada, mi sueño, ¿verdad? Y a veces se origina también en que, pues, nuestro hábito de acostarnos es un poco desordenado, ¿verdad? Porque si nos acostamos tarde, por ejemplo, muy tarde, con pocas horas de sueño, va a ser un poco difícil, poder levantarse, pero me llamó la atención. Dice, aquel que ama verdaderamente al Señor puede madrugar, ¿verdad? Creo también que una de las cosas que también se puede aplicar acá es que le estamos dedicando al Señor las primeras horas de nuestro día. Pues lo que le estamos entregando ahí son las primicias del día, las primicias de lo que vamos a hacer. Dice ahí, pues todos tenemos cosas que hacer durante el día. Gracias. Todos tenemos cosas que hacer durante el día. Sí. Entonces, dedicarle a alguien las primeras horas, esto es valioso, ¿verdad? Entonces, eso también me llamó la atención. Y frases, por ejemplo, que dice, una persona debe escoger entre su amor por la cama y su amor por el Señor. Entonces, de veras, esto es es un principio que estamos aplicando desde que inicia nuestro día. Y de tal manera que durante el día, si lo hacemos de esta manera, va a ser más fácil escoger al Señor en decisiones posteriores. Entonces, me llamó la atención también el asunto de que en algunos casos, algunos achaques, que pues todos tenemos achaques, ¿verdad? Que somos alérgicos al polvo, ahorita con el frío, pues hoy amaneció lloviznando, entonces y la mañana estuvo bien nublada, oscura. Entonces por ejemplo, por el frío se sube la presión y un montón de situaciones que ya por la edad o a veces por el descuido son achaques, ¿verdad? Que a veces con una mojadita y ya nos resfriamos, ¿verdad? Y ahora un resfriadito y toda la gente nos mira como que fuéramos monstruos, ¿verdad? Ya tiene COVID, ¿verdad? Entonces, pero me llamó la atención que hay achaques que se vuelven en enfermedades. Entonces, pero mire la razón que da, porque esto es asunto de vencer la cama, de vencer esa comodidad y estamos, los que se echan un montón de ponchos, ¿verdad? Y están calientitos ahí adentro. Entonces, dice que estos achaques se vuelven enfermedades porque tales personas se aman demasiado a sí mismas. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Ese es un problema. Fíjese que el día de hoy, en la palabra santa, habla de que el Señor espera que nosotros seamos colaboradores de Dios, pero no colaboradores como nos podemos imaginar, los hermanos que se ponen corbata y que se les sientan hasta adelante y que son los que van a coordinar, ¿verdad? Oh, esos son no, colaboramos con Dios nosotros en que Él avance en nosotros mismos. ¿Verdad? En llenarnos de su palabra para que nuestra mente se sincronice con la mente del Señor. Ese tipo de colaboración es la que el Señor espera. Pero nosotros tenemos dos opciones, o colaboramos con Dios o lo estorbamos. Así, ¿verdad? Es esto. Entonces, esto de no querer madrugar o a veces ni siquiera querer leer la Biblia, no orar, ¿verdad? Es que tengo cosas que hacer, ¿verdad? Es que ahorita es hora de ver televisión. Entonces, nuestra decisión entre lo que nos gusta hacer y dedicarle al Señor nos marca, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Es que es porque nos amamos demasiado. Esa es la palabra que usa aquí. Se ama uno a sí mismo demasiado. Fíjese que
hay hermanos que dicen que pues el Señor se está moviendo en Europa muy fuerte y a veces buscan hermanos latinos para mandarlos a Europa. En algunos países de Europa las condiciones son pues muy buenas, ¿verdad? En esos países no existen así las covachas como las, bueno, tal vez sí existen pues, pero la mayoría de hermanos van a tener situaciones, o sea, comparado con la forma en que vivimos aquí en Guatemala, hasta de lujo. Pero, ¿por qué escogen hermanos a veces latinos o por qué buscan hermanos que son de Latinoamérica? Porque nosotros estamos acostumbrados a estar pues en malas condiciones, la mayoría de nosotros. Pero yo conozco a unos que a pesar de que son lo que son, no pueden menos que a un hotel de tal forma. La comida tiene que ser de acá. ¿Eso qué demuestra? ¿Cuál es el problema? Es que si tengo, yo me puedo dar mis gustitos. No se trata de eso, sino que se trata de que en algún momento nos amamos demasiado a nosotros mismos. Tal vez ese no es el caso de nosotros, porque pues a veces a puras penas logramos la comida de la semana, la comida del día, pero hay otros aspectos en los cuales el Señor quiere ganar y debemos descubrir que en realidad nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso me llama mucho la atención en cuanto a este asunto de madrugar. Como decía Isaí, y creo que todos podemos testificar que nuestro día cambia cuando empezamos tocando al Señor en la madrugada. Entonces, y se manifiesta eso en que amamos a los hermanos, ¿verdad? En que escogemos al Señor primero. Y la semana pasada también hablaba acerca de que, pues, necesitamos ser aquellos que disciernen o que identifican cuando sus decisiones se están originando en la carne o en la mente, más que en el espíritu donde está la vida. Entonces, pues no está de más todos los ejemplos que nos pusieron, ¿verdad? El maná, ¿a qué hora se recogía? Cuando no había salido el sol. ¿Cuál era el problema si se levantaban más tarde que salía el sol? El maná se derretía. Y detalle interesante con el maná, tenían que recoger solo lo del día. Si recogían de más, lo que tenían de más se les echaba a perder. Eso representa que nuestra experiencia con Dios debe ser diaria porque solo alcanza para un día, por la forma en que somos los seres humanos. Digamos, yo toqué al Señor esta madrugada, mañana lo necesito tocar otra vez, esto de hoy no me alcanza para mañana. Entonces a veces dicen los hermanos, no se aferre a una experiencia del pasado. Y no es que sean malas, ¿verdad? Las experiencias del pasado, pues son buenas experiencias, son recuerdos y demás, pero la situación humana requiere que toquemos al Señor diariamente, diariamente. Entonces, esto es muy, muy interesante y muy, muy maravilloso en cuanto al ánimo para ser avivados en la madrugada, orar en la mañana y pues en todo el día, pero tener este ingrediente. Iniciemos con esto. Amén. ¿Algo más que quisiera mencionar alguien o compartir de los que no han compartido? Muy bien, leímos las citas, son bastantes citas y los ejemplos de los personajes o siervos del Señor que son bíblicos. Miren, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Ana. Y Ana, pues es la mamá de Samuel, ¿verdad? Samuel, David, Job, María y todos los apóstoles. Y aún mencionó otros siervos del Señor que, pues aunque no están en la Biblia, pero esto es un factor común, ¿verdad? En esencia, es un tiempo que es la primicia de nuestro día. Eso le entregamos a Dios. Hay una lucidez también en las horas de la madrugada, aunque es difícil al principio, pero nos vamos a dar cuenta que hay poca distracción, mencionaba el hermano Jorge. En la madrugada no hay tanta distracción como de día. Uno dice, estoy en la casa en silencio, pero no es en silencio. Soy aquí que están echando agua en una casa, que hablan aquí en la vecindad y tantas cosas que nos pueden distraer. Sin embargo, en la madrugada es distinto, pero más me tocó el asunto de que es demostrar que no nos amamos a nosotros mismos demasiado. Claro que hay que amarse a uno mismo. Para amar al prójimo es que lo vamos a amar como nos amamos a nosotros mismos. Pero hay una palabra que hace diferencia entre ese amarse a sí mismo.
es amarse demasiado, demasiado, ¿verdad? Cuando perseguimos una completa comodidad antes que tener ese tiempo con el Señor. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas, hermano Jorge, Buenas noches, hermano hermanos. Mario, Buenas noches. hermana Paula, hermana Elena. Esté con ustedes. Amén. Feliz noche. Feliz Ya. noche a todos. Provecho, Isaí, hermano, que el Señor te guarde. Feliz noche, hermanos, que Dios los bendiga. Amén, Igualmente, hermano Mario. hermano, feliz noche. Que los guarde. Así Feliz es. noche, hermano. Amén. Feliz noche, hermano. Mañana oramos a las 6 de la tarde. Amén. Muy buenas tardes. Feliz tarde. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios los guarde. Igualmente.